Has silenciado, Eduardo. Perdón, empezamos mal. 1 año y medio de pandemia y todavía no sé abrir el micrófono. Bueno, decía que muchas gracias, Juli, por tu amabilísima presentación. Muchas gracias y muchas felicitaciones a las y los organizadores de esta JEP, que somos un poco todos, sin duda, pero siempre hay algunas y algunos que se ponen un poco más al hombro una mayor cantidad de actividades. En este caso le quiero agradecer mucho a la coordinadora de nuestra área, Ariana Reano, y a la coordinadora de nuestra licenciatura, Julia, que nos acaba de presentar. Quiero agradecerle mucho a nuestra decana, Flavia Terigi, que esté presente en esta inauguración de nuestras jornadas, y me pone muy poco contento, efectivamente, que podamos llevarlas adelante, aunque sea de este modo evidentemente no ideal, como ha sido el modo en que trabajamos durante el último año y medio ya largo, ¿no? En todos los órdenes de nuestras vidas, de manera que no podemos quejarnos de que también en este, pero es una alegría que podamos volver a estas queridas jornadas de estudio político bajo los auspicios de este título tan interesante, Conflictos políticos en el siglo XXI, y de estos problemas que trae consigo la pandemia y que nos obligan evidentemente a pensar una cantidad de asuntos, ¿no? Durante la campaña electoral de 1983, era frecuente escuchar al candidato radical Raúl Alfonsín invitar a la ciudadanía a disponerse a abrir las puertas de nuestras casas. Creo recordar que la expresión era exactamente esta. Y salir, después de 8 años de encerrona, de terror, de preservación de la vida del lado de adentro de esas puertas, a la aventura de la relación con los otros en el espacio público de la ciudad. La cultura política democrática que Alfonsín trataba de inocular en una ciudadanía a la que consideraba falta de ella, no era solo una cultura de la tolerancia y el respeto por el otro, por oposición a la cultura política autoritaria que diagnosticaba en el conjunto de las tradiciones político-culturales del pasado en general y en el peronismo en particular, sino que era también una cultura de lo público, de la calle y de la plaza, de la reunión en el ágora, que había que reconstruir por oposición a la cultura del miedo y del autoencierro en el espacio privado del hogar. Por eso tal vez fue tan lacerante para todo el mundo, y en primer lugar para el propio alfonsinismo, el desenlace del dramático episodio de la Semana Santa de 1987, que ha sido tantas veces analizado. Nuestra amiga Julia Esmola lo hizo ya hace unos cuantos años en una preciosa tesis doctoral, y que consistió, para lo que aquí interesa, en que el presidente de la Nación le pidió a los ciudadanos reunidos durante todos esos días en la plaza frente a la Casa de Gobierno que dejaran ese espacio de participación tan intensa, tan angustiada y tan comprometida y se fueran a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar la Pascua en paz. En su momento, Oscar Landi escribió que en ese discurso de domingo por la tarde, Alfonsín cerraba un ciclo que se había abierto 4 años antes durante la campaña. Si entonces había podido construir la legitimidad de su palabra sobre la denuncia de pactos oscuros y secretos y la promesa, implícita en la denuncia misma, pero por las dudas subrayada muchas veces en sus grandes piezas oratorias de esos meses, de que él no iba a tener nada que esconder. Perdón, ¿se escucha bien, no? Sí, te escuchamos bien, sí. Perdón, es que es medio desesperante, nunca lo había hecho, esto de leerme en la pantalla porque no los veo a ustedes. El problema es que si leo en el papel, como soy chicato, me tengo que estar sacando los lentes todo el tiempo, pero por lo menos le veo las caras a ustedes. Voy a ver si puedo hacer esto, entonces. Bueno. En su momento, Oscar Landi escribió que en ese discurso de domingo por la tarde, Alfonsín cerraba un ciclo que se había abierto 4 años antes durante la campaña. Si entonces había podido construir la legitimidad de su palabra sobre la denuncia de pactos oscuros y secretos y la promesa implícita en la denuncia misma, pero por las dudas subrayada muchas veces en sus grandes piezas oratorias de esos meses, de que él no iba a tener nada que esconder, de que su único pacto era con la ciudadanía y consistía en el compromiso de decirle siempre la verdad y actuar siempre a la luz del día. 4 años más tarde,
Alfonsín no había logrado aventar la muy verosímil sospecha de que él mismo había incurrido en un pacto de ese tipo, y su palabra, la legitimidad de su palabra, nunca pudo recuperarse de ese golpe. Lo que aquí estoy tratando de indicar es otra cosa, complementaria a esta que decía Landi, pero levemente distinta. Estoy tratando de sugerir que la estrella del alfonsinismo brilló en la vida política argentina entre su invitación a abrir las puertas de nuestras casas para salir de ellas al espacio público y su invitación a dejar ese espacio público, volver a casa y cerrar nuevamente la puerta detrás nuestro. Es sobre esa reprivatización de nuestras vidas que se montó la estrategia discursiva y política del menemismo. Continuación de, más que ruptura con, ese alfonsinismo de las postrimerías, que no tuvo que tomarse el trabajo de convertirnos en lo que ese tramo final de la experiencia política previa ya había hecho de nosotros: telespectadores, consumidores a domicilio de imágenes y frivolidades, y solo tuvo que tomarse el trabajo de vender rápido y mal las joyas de la abuela para hacer de unos cuantos millones de nosotros durante algunos años, y además consumidores voraces y entusiastas de licuadoras y de máquinas de reproducción de música y de teléfonos celulares y de vinos que entonces empezamos a llamar por el nombre de sus cepas, todos menos Carlos Correas, que cuando el mozo de la parrillita a la que íbamos en la calle Hipólito Yrigoyen le preguntaba si Malbec o Syrah o Pinot Noir, respondía con dignidad: tinto. Y de chocolates importados que comprábamos a un precio de fantasía, y de fantasías de ingreso al primer mundo que comprábamos al precio de hundirnos en la miseria, y de miserias de nuestras ciencias sociales que estaban demasiado ocupadas, adaptándose cada una al lugarcito que le había dejado la división neoliberal del trabajo académico que se imponía como la norma misma de la seriedad y de la madurez, como para mirar un poco alrededor. Cuando lo hicieron, cuando lo hicimos, fue solo porque ya era imposible seguir haciéndonos los distraídos respecto al ruido combinado de los bombos populistas, clasistas y autonomistas, de los movimientos de trabajadores desocupados y las cacerolas indignadas de los y las ahorristas acorralados que empezaron a vociferar su indignación republicana cuando los malos modales del poder alcanzaron la víscera más sensible de sus propios cuerpos. Nos preparamos para conmemorar en pocas semanas los 20 años de estos acontecimientos, sobre cuya discusión se fundaron las primeras líneas de investigación de nuestra entonces recién nacida área de política del IDH, y estamos esperando ansiosamente la aparición, a través del sello editorial de la universidad, del libro que Camila Cuello dedicó a analizarlos. Para lo que acá queremos decir, basta señalar que esos acontecimientos marcan el fin del segundo y más prolongado de los subciclos en los que acaso podamos dividir el ciclo grande que dibujan todos estos años de la transición y la post-transición. Si uno primero se había abierto con la invitación de Alfonsín a salir de nuestras casas y se había cerrado con su indicación 4 años después de volver a ellas, este segundo se había inaugurado con ese repliegue en nuestra condición de ciudadanos consumidores y terminaba ahora con esta nueva salida de casa al mundo público, al espacio de la protesta social y de las asambleas callejeras, que más allá de cualquier otra consideración de las muchas que aún nos falta hacer sobre ellas, nos permitieron, 2 décadas atrás, abrir un nuevo capítulo en nuestra historia colectiva. Es evidente que las razones por las que el actual gobierno nacional ha debido pedirnos durante el largo año y medio que ahora empieza a terminar, que nuevamente volviéramos a guardarnos en nuestras casas, para preservar así nuestra propia vida y la de los demás, no son las mismas que nos llevaron a guardarnos en esas mismas casas durante los años de la dictadura, ni durante los de la frustración de las promesas incumplidas de la democracia. Pero es evidente también que, sea cual sea la naturaleza y la evidente justificación de este pedido, el mismo nos vuelve a confrontar con un tipo de relación entre los poderes políticos institucionales y la ciudadanía, hecha de distancia y de separación, más que de construcción de las mediaciones organizativas y de todo tipo necesarias para la forja de un tipo de tejido político democrático. Para la conformación de un demos que sea algo más que la suma aritmética de los individuos recluidos en su casa, mirando noche a noche en el zócalo de los noticieros de la televisión la evolución de los números de infectados y de muertos, y de un tipo de relación entre ese demos hoy tan severamente fragmentado y los representantes que deliberan y gobiernan en su nombre. Durante los años de la transición, asistimos a la discusión en nuestras ciencias sociales y políticas acerca de la necesidad de articular las demandas ciudadanas de libertades negativas
libertades liberales o libertades ¿de qué? De los abusos y las prepotencias del poder dictatorial y de sus posibles prolongaciones en el tiempo que se abría, y de libertades positivas, libertades democráticas o libertades ¿para qué? Para participar de manera deliberativa y activa en la discusión de los asuntos públicos. La situación novedosa que enfrentamos en estos meses de pandemia es una en la que, por un lado, las dificultades prácticas para alentar la reunión de los ciudadanos y las ciudadanas en reuniones y asambleas donde discutir las cosas propició un tipo de lazo político entre ellos y ellas y sus representantes, signado por un fuerte componente delegativo. Dos rasgos del propio discurso presidencial contribuyeron a esto. Uno, su subrayada preocupación porque el Estado y sus agentes se ocuparan de cuidar a los ciudadanos y las ciudadanas, lo que es tan encomiable como propiciador de un tipo de vínculo entre unos y otros, y otras, por lo menos, muy poco horizontal. Otro, su también subrayada convicción de que atravesábamos una situación que reclamaba que los representantes del pueblo hicieran en el ejercicio del gobierno lo que los expertos, los que saben, como solía decir en los meses más bravos de la pandemia, el presidente, les decían que había que hacer. Lo que, por su parte, es tan tranquilizador como escasamente alentador de un tipo de actitud de mayor escucha a las voces legas de la ciudadanía, y en la que, por otro lado, la obligada o por lo menos razonable presencia regulativa del Estado en nuestras vidas favoreció que reconocibles sectores de un pensamiento antiestatalista más viejo que la escarapela dirigieran sus dardos liberales, neoliberales o libertarianos contra lo que todos los días nos presentan en todos los programas de la televisión como una forma rediviva de totalitarismo sovietizante. Casi 40 años después de iniciado el ciclo de la transición, hoy en la Argentina, las voces que suenan con más fuerza vuelven a ser, solo que ahora en un contexto muy distinto, las que piden libertades negativas de los individuos frente al poder potencialmente autoritario del Estado. Y el gobierno no parece dar pie con bola en su intento de contraponer a esas voces otra que pueda explicar adecuadamente sus motivos. Como ya hemos conversado alguna vez con algunos y algunas de ustedes, Laura Saldivia lo formuló en un intercambio de ideas de hace algunos meses con mucha fuerza. Poder decir apenas que para ser libre primero hay que estar vivo es, por lo menos, muy insuficiente. Más interesante se pone el discurso del gobierno cuando puede incorporar a sus motivos, como lo hace de tanto en tanto, cierto que de manera no siempre todo lo lucida que uno esperaría, otros dos principios que sin duda orientan sus acciones y que yo creo que están muy bien y que son muy importantes, asociados a otros dos conceptos que formaron parte durante los 3 primeros lustros de este siglo de la retórica kirchnerista y de la inspiración efectiva de por lo menos unas cuantas de las políticas de los gobiernos que los gobiernos de kirchneristas desplegaron, y que me parece que es muy bueno que no hayan desaparecido de los modos en los que hoy pensamos qué cosa es o debería ser un orden político democrático. Uno es el concepto de derechos, que desde hace 20 años ocupa un lugar tan importante en nuestras discusiones como el que ocupaba en los 20 años previos el de libertad o libertades. Desde hace un rato largo, en efecto, empezamos a entender que una sociedad es tanto más democrática, no solo cuanto más libres son sus ciudadanos y sus ciudadanas, sino también cuantos más derechos tienen garantizados. Otro es, mirando ese recorrido terreno de las libertades, el bastante menos transitado concepto de libertad republicana, que, a diferencia de la libertad negativa de los individuos frente a los poderes que pueden sofocarla o limitarla, y también de la libertad positiva de los individuos para intervenir activamente en la vida colectiva, no es una libertad de los individuos, sino una libertad colectiva del pueblo, cuya importancia parte de entender que nadie puede ser libre en un país que no lo es, y cuyo nombre más corriente en las tradiciones políticas argentinas y sudamericanas es el sonoro nombre de soberanía. A diferencia de lo que pasaba cuando dominaba la escena de nuestras discusiones, la sola preocupación por las libertades negativas y por las libertades positivas de los ciudadanos y las ciudadanas, preocupación que solía derivar en corolarios teóricos y consecuencias políticas fuertemente antiestatalistas, cuando a esas discusiones agregaron estos dos problemas adicionales de los derechos ciudadanos y de la soberanía popular, la presencia y las actividades del Estado empezaron a mirarse con ojos de mayor aprobación. Para solo mencionar un par de ejemplos en dos campos que nos interesan muy especialmente, el de la educación
y el de la salud, recordemos que sobre el final del ciclo de 3 gobiernos kirchneristas, el Parlamento Nacional sancionó una ley que establece, en consonancia con lo que había declarado la Conferencia Regional de Educación Superior del IESALC de la UNESCO 7 años antes, que la educación superior y el conocimiento, destaco estas últimas 3 palabras porque con ellas la legislación argentina da todavía un paso más que el que había dado aquella célebre declaración del IESALC, son un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad del gobierno del Estado. Y subrayemos también la fuerza que tiene en el discurso del presidente Fernández la idea de que las medidas sanitarias que ha adoptado se justifican por su capacidad de garantizar un derecho de una jerarquía mayor, así como su reciente declaración, no carente de interés, aunque sin duda muy parcial o incluso muy sesgada en sus consecuencias prácticas, de que la vacuna contra el COVID-19 debía ser considerada, como por lo demás lo vienen sosteniendo desde hace ya unos cuantos meses, una cantidad de gobernantes y estadistas progresistas de todas las partes del planeta, un bien público mundial. Perdónenme un momentito porque me anuncian acá que mi batería se está agotando y no sé a qué atribuirlo. Bueno, ahí los veo más luminosos que hace un ratito. Supongo que eso quiere decir que la batería se está recargando. Bueno. Es interesante esta idea de pensar en bienes públicos mundiales, que supone reconocer que, a pesar de la reválida de sus títulos que han obtenido en general de parte de sus ciudadanías, los estados y sus gobiernos han verificado también en este tiempo su sonora impotencia frente a los problemas que tenemos que enfrentar, que no son los de este pueblo-nación o los de este otro, sino los del género humano en su conjunto, y que por lo tanto es necesario pensar los mecanismos a través de los cuales, no contra los estados en los que los distintos pueblos organizan su existencia colectiva, sino a través de ellos, y no solo de ellos, sino de muchos otros actores también. Aquí tienen, o mejor dicho, tienen que tener un lugar fundamental nuestras universidades. Podemos lograr una forma de integración de los distintos pueblos que componen ese género humano, hoy objeto de pestes y de cálculos de los poderosos y de estrategias comerciales de los grandes conglomerados farmacéuticos y de planes de vacunación, y tratar de pensarlos bajo la forma de una humanidad que pueda pensarse como sujeto de su propia vida colectiva. Algo de esto sugería a mediados del siglo XX el filósofo alemán Karl Jaspers en su libro extraordinario La bomba atómica y el futuro de la humanidad. Algo de esto pensaba también el gran Darcy Ribeiro, de cuyo nacimiento vamos a conmemorar el año que viene el centenario, cuando se refería en el proceso civilizatorio a la civilización de la humanidad. La humanidad es el nombre colectivo que podemos dar al conjunto de los hombres, las mujeres y los pueblos de la Tierra, hoy víctimas comunes de los efectos de un conjunto de decisiones que unas élites cada vez más concentradas y poderosas vienen tomando sobre nuestros modos de producir, entre otras cosas, nuestros alimentos, nuestros animales y el forraje para nuestros animales. Sabemos que son esas las causas humanas, demasiado distintas y distantes de cualquier capricho insondable de los dioses, de las pandemias como esta que hoy atravesamos, si aspiramos a poder representárnoslos como un sujeto colectivo, no homogéneo desde ya, no exento de todo tipo de diferencias y acaso de disputas, en condiciones de tomar las riendas de su destino común. Es aquí donde me parece que tienen que tener un lugar nuestras universidades, no solo en su primaria y fundamental función de formación de profesionales, de técnicos, de científicos, de docentes, sino también en la de producción de una gran cantidad de conocimientos, como estos que nos permiten conocer demasiado bien como para que podamos seguir haciéndonos los distraídos las causas de lo que nos pasa, que es necesario que formen parte de un diálogo que tenemos que tener en muchos ámbitos y de múltiples maneras las ciudadanías y los gobiernos democráticos de todos los pueblos de la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Jürgen Habermas decía que una sociedad democrática era una capaz de estimular el diálogo en todas direcciones entre los habitantes de los 3 vértices del triángulo que formaban, decía, los que gobiernan, los que saben
y la opinión pública, crítica y activa de las sociedades. Los que tienen el poder, los que tienen el saber, los integrantes del sistema científico, tecnológico y universitario, y los que tienen la soberanía. Heredero de la gran tradición ilustrada alemana, Habermas, que por cierto que había leído bien en la ya citada obra de su maestro Jaspers, la idea de pensar a la sociedad bajo la forma de una gran conversación, pensaba que las verdades que producían quienes contaban con la luz de la razón, lo digo a propósito en términos casi pintorescamente iluministas, debía iluminar por un lado a los que tenían la tarea de gobernar a las sociedades y por otra a esas mismas sociedades en los ámbitos en los que promovían la discusión democrática entre sus integrantes. Heredero de la organización nacional estatal de la vida de los pueblos, pensaba el triángulo definido entre estos tres vértices en el interior de los límites de esos estados nacionales. Si estamos en lo cierto al afirmar que es esa escala nacional en los modos de plantear nuestros problemas y las posibles soluciones a los mismos, la que ha saltado por los aires en estos meses de pandemia, igual que lo había hecho ya en los años posteriores al descubrimiento, a mediados del siglo pasado, de que la humanidad había encontrado la forma de terminar consigo misma y con todas las formas de la vida en el planeta, entonces es posiblemente hora de que nuestras universidades recuerdan que llevan inscritas en su propio nombre, en la propia palabra que las nombra, una apuesta por lo universal, por lo ecuménico, por lo global, que es hora de que nos preguntemos cómo podemos honrar. El conocimiento que nuestras universidades producen, que es mucho y que es muy importante, no puede pensarse solamente como un bien público en la escala en que pueden sancionarlo como tal las leyes de un solo país, por ejemplo, el nuestro. Debemos pensarlo como un bien público mundial, en condiciones de iluminar las decisiones de los gobiernos democráticos de todo el mundo y las deliberaciones lúcidas y críticas de todos los pueblos de la Tierra. Eso exige sin duda repensar nuestras estrategias de internacionalización universitaria en orden a hacerlas más horizontales y menos reproductoras de las asimetrías de las relaciones de poder político, económico y académico entre las naciones del planeta. Y exige, por supuesto, empezar por casa, retomando una larga tradición favorable a la integración universitaria latinoamericana como punto de partida para la construcción común y de más largo aliento de una mirada y de un conjunto de programas de trabajo sobre los grandes problemas que conciernen hoy a la humanidad en su conjunto. Vuelvo de la mano de estas consideraciones sobre la idea del presidente Fernández de que la vacuna contra el COVID-19 debe ser considerada un bien público mundial, porque me parece que es una idea extraordinariamente insuficiente. Y peor, eventualmente cómplice de los modos en los que en esta crisis se han seguido llenando los bolsillos, se los han llenado más que nunca, en realidad, los ricos más ricos del planeta, que entre algunos otros dueños del poder empresarial más concentrado de la Tierra, son los fabricantes de vacunas. Decir que la vacuna contra el COVID-19 debe ser considerada un bien público mundial, o incluso entusiasmarnos con el improbable éxito que representaría que la misma pudiera empezar a formar parte de nuestro esquema anual de vacunación, aquí y, por qué no, en todo el mundo, equivale a decir que seguiremos transfiriéndoles montones de dinero que podríamos destinar a mejores fines, a continuar enriqueciendo a los fabricantes de vacunas o de licencias para fabricar esas vacunas, que parecemos convencidos de que nada podemos hacer para dejar de que nos sean necesarias, en lugar de plantearnos que acaso no sea la vacuna, sino la salud, la que deba ser considerada un bien público mundial. Un bien público mundial en nombre de cuya importancia decisiva los gobiernos de todos los países de la Tierra se obliguen a ponerle el cascabel al gato y terminar con las prácticas predatorias y con las estrategias de producción de animales y forrajes que a esta altura ya no hay nadie que ignore que están en la base de estos descalabros. Yo no sé nada, excuso decirlo, sobre estos temas, pero me informo acerca de ellos en los muy buenos artículos que escriben algunos investigadores de nuestras universidades y sobre todo de nuestra universidad. Y por eso digo, no puede ser que cuando el presidente Fernández usa la expresión los que saben, lo haga solo para referirse a los que saben, saber fundamental y decisivo, desde luego, por el cual no tengo más que admiración y no necesito aclarar que hablo sin la más mínima ironía, a los que saben, digo, fabricar barbijos, achatar las curvas de contagios o curar a los enfermos. Todo eso está muy bien y todos esos saberes tienen, es obvio, la más alta importancia. Pero en todas nuestras universidades,
en las nuestras y en las de todos los países del planeta, se vienen produciendo importantísimos saberes también sobre las causas de estos problemas que nos atormentan. Saberes que deben ilustrar nuestras conversaciones colectivas y las decisiones que toman en el marco y como consecuencia de esas conversaciones colectivas los gobiernos democráticos de nuestros países. Forma parte de los desafíos políticos de esos gobiernos democráticos para los años por venir, tratar de recuperar un tipo de relación con esos ámbitos de producción de esos saberes que les permita nutrirse de ellos para pensar mejor los desafíos que no ninguno de ellos en particular, sino la humanidad en general tiene por delante. No sé si de estas consideraciones desflecadas se desprende alguna enseñanza que nos permita pensar de una manera más adecuada a las urgencias de este tiempo, las tareas de nuestras ciencias sociales en general y de nuestros estudios sobre la política en particular. Pero no me parece que podamos salir de esta situación extraordinaria que vivimos este par de años como si no hubiera pasado nada o como si solo hubiera tenido lugar un accidente que por un rato nos obligó a suspender lo que estábamos haciendo, que ahora que todo parece que empieza a terminar podemos retomar en el mismo punto en que lo habíamos dejado. Definitivamente no habríamos aprendido nada si los problemas que se pusieron frente a nuestros ojos en el medio de esta crisis no empezaran a formar parte de nuestra agenda de preocupaciones teóricas, si no lograran sacudir nuestros hábitos conceptuales, nuestros paradigmas y nuestras, como se dice ahora, zonas de confort. Empecé recordando que esta misma área de política debe su existencia y sus primeros temas de investigación a otra crisis, muy distinta a esta, que también nos obligó a pensar si acaso las categorías con las que desde el inicio mismo del ciclo de la transición veníamos pensando algunas cosas no debían revisarse para dar cuenta de esa novedad. Tengo la impresión de que estamos ante otra situación, si no semejante, porque claramente no es semejante, sí comparable a esa en punto a su capacidad para obligarnos a revisar los supuestos de las categorías y de las teorías con las que pensamos. No que tengamos que tirar todo eso a la basura, desde luego. No hay ningún motivo, por ejemplo, para no seguir pensando con las mayores exigencias conceptuales los problemas de la democracia y de la democratización, vinculados con categorías como las de las libertades negativas, positivas y republicanas de las que hablé al comienzo, así como con la de derecho y con la de bien público, incluso con la de bien público mundial, que claro que tiene una importancia enorme en esta coyuntura, siempre que seamos capaces de pensarla sin resignaciones y sin naturalizar las relaciones de fuerza que, por el contrario, tenemos que pensar cómo ayudar a modificar. No hay ningún motivo tampoco para no retomar algunos viejos temas que seguramente nos apuramos a abandonar en el pasado, pero que hoy cobran una actualidad que no necesito subrayar, como el de la lógica global del capitalismo y los del subdesarrollo y la dependencia, de los que entre nosotros se vienen ocupando los queridos Ricardo Aronskin y Diego Hiller. Con esas categorías sobre las que hace décadas que venimos conversando y con otras que tendremos que ser capaces de construir sobre la nueva marcha que iniciamos, retomando nuestras mejores tradiciones, pero también poniéndolas en diálogo con las de otros países de la región y del planeta, tenemos que encarar el desafío de enfrentar los viejos problemas que esta crisis ha ayudado a visibilizar, junto a los nuevos retos que esta situación tan desgraciada nos ha puesto en el horizonte. Me parece que esa debería ser nuestra tarea en los próximos años. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. No lo habíamos conversado con los compañeros, pero ha quedado un rato que por ahí podemos abrir a una conversación de la mesa, ¿no? Acerca de las palabras de Eduardo, de todo lo que nos invitaron a pensar. Así que si les parece, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la manito que se levanta, y yo les voy a dar la palabra, así no abrimos todos el micrófono todos juntos. ¿Eh? ¿Quién Pero habla ¿nuestra después de mano Eduardo, no? carnal o la mano virtual? La mano virtual me refería, pero igual ya abriste el micrófono, así que Si no sabes apretar la mano virtual, Abe, no podés participar. No lo sé, Esto quise hacer requiere una ciertas broma. competencias, viejo.
Sí, no dice la que nadie te llevó un vaso de agua, así que tenés permitido ir hasta tu heladera. Y Bueno, no sé. dale, Dale, Leo. dale, Leo. No, quisiera comenzar con con una broma, que es una frase de Proudhon, que siempre cita a Carl Schmitt, pero según Doty, que dice que no, que leyó toda la obra de Proudhon y no la encontró. Así que la atribución es dudosa, pero es una frase que te hubiera gustado incluso a Marx, y que es la siguiente: el que dice humanidad quiere engañar. En el sentido de que ahí hay que por supuesto que Eduardo lo tiene hiper en cuenta, un problema de base, que es que es difícil encontrar un sujeto de la humanidad, y eso pone en crisis la noción misma de la política, de lo político, que supone un pluriuniverso, una pluralidad, etcétera, etcétera. No así la lógica del capital, o el capitalismo, o el mercado, que sí pueden tener una idea de humanidad, toda la abstracta que se quiera, pero más larga. Por ejemplo, el dinero, y todas las formas mercantiles que se expanden a nivel de la humanidad, ¿no? Y ahí las metáforas del mar y la tierra, o incluso de la red, ¿no? Lo que estamos ahora, aunque es eh, algo, digamos, inmediatamente o no hegelianamente universal. En cambio, la política, como sabemos bien, requiere un conjunto de mediaciones que vuelven problemática esa relación entre humanidad y política, ¿no? Y de hecho, las ideas clásicas de la humanidad, las ideas romanas, las ideas cristianas, están en discusión con las tradiciones políticas, ¿no? O sea, ahí habría, incluso Jasper también me parece, ¿no? No sé si eso no es una filosofía moral la de Jasper, y hasta qué punto podríamos pensar lo que vos estás diciendo, Eduardo, de hacerlo a través de los estados, ¿no? Porque Sí, incluso, no, ya que de Proudhon, la vieja idea socialista de humanidad, o incluso también kantiana, tiene en su horizonte un fin de las estatalidades, ¿no? Que vendría a ser una traba, un problema. Ya sé que vos estás diciendo lo contrario, que hay que no sacarse encima los problemas o los obstáculos, sino pensarlos ahí adentro. Lo que Horacio diría el mito, pero es para ver no, está esas. muy bueno, Leo. Ya, creo que en alguna conversación anterior me habías dicho algo parecido. Hoy me convenciste un poquito más que la vez pasada, me parece. Pero Tenía menos ahora te tiempo voy la a vez decir pasada, algo tenía porque que. me resulta muy interesante tu observación. Ahora me gustaría decir algo, pero veo una manito levantada para no tomar Sí, mucho más. la de Vieira de Carvalho. Te damos la palabra. Hola. Sí, yo me quedé pensando en el discurso que dio el profesor. Y cuando usted hablaba del gobierno, aclaro, no quiero defender al gobierno para nada, pero pregunto, cuando usted habla del gobierno y las medicinas, las vacunas, si el objetivo fue conseguir las vacunas y usted plantea, ¿por qué no salud general? ¿Cuál sería la idea? O sea, ¿cuál sería su teoría como profesor o universitario de qué se debería hacer como Estado? ¿Invertir más en salud o en vacunas? Cuando tenés todos los medios que te reclaman más vacunas o más participación. Gracias, viejo. Ahora digo algo también sobre eso. Bueno, si te parece, Juli, porque son -4, Sí, digo me algo sobre parece. la muy interesante observación de Leo, digo algo sobre la muy interesante observación del compañero, y ya para poder empezar puntualmente la primera mesa. Exacto. No, está muy, muy bueno lo que vos decís, Leo. Por supuesto, no se me escapa el problema de usar la grandilocuente palabra humanidad, que es evidente que dice mucho más que lo que podemos aspirar a abarcar. El que dice humanidad quiere engañar. En un cierto sentido, el que dice pueblo también, ¿no? Y me parece que porque el que dice pueblo quiere engañar, la discusión sobre el populismo, es decir, sobre la democracia, ¿no? Es una discusión tan interesante, porque ese pueblo nunca es abordable enteramente, o nunca puede ser pensado como el nombre de un universal sin fisuras, ¿no? Uso la idea de humanidad
quiero creer que sin la ingenuidad de suponer que la podemos sentar alrededor de una mesa para hablar en una misma lengua, y sin contradicciones y sin conflictos, sabiendo que estoy diciendo una humanidad que es heterogénea, que es diversa, que es internamente contradictoria, ¿no? Que todos los problemas que plantea la teoría política en relación con la cuestión del pueblo los estoy multiplicando por un montón cuando digo humanidad. No me parece que ese sea un motivo para dejar de decirlo, porque si no, me parece que en efecto nos perdemos la posibilidad de pensar cómo hacemos para que ese conjunto de muchos miles de millones de hombres y de mujeres y de pueblos que están dando vuelta por todo el mundo y que hoy son objeto, ¿no?, de un conjunto de cálculos de los poderosos, de un conjunto de planes de vacunación, de un conjunto de estrategias de los ricos, de los gobiernos, de los farmacéuticos, se puedan convertir, con todas las dificultades del caso, en sujetos colectivos de su propia vida común, ¿no? ¿Cómo se hace eso? No, evidentemente no. Y vos tenés mucha razón en decir, había un idealismo en Jaspers. El libro de Jaspers a mí me partió la cabeza, es un libro extraordinario. La bomba atómica y el futuro de la humanidad. Es un libro verdaderamente muy interesante. Ahora, está claro, cuando Jaspers dice humanidad y cuando dice la conversación de la humanidad, se imagina una conversación de 4 o 5 personas, el general de Gaulle, Winston Churchill, Roosevelt y 4 o 5 más tomando té amablemente, y supone Jaspers en su idealismo alemán que eso es la humanidad, o por lo menos la parte que importa de la humanidad. Evidentemente nosotros tenemos una concepción bastante menos idealista y bastante más democrática de las cosas, como para aceptar que esa sea la conversación en la que la humanidad podría ponerse de acuerdo consigo misma. Pero yo digo, me parece que todas las mediaciones muy diversas, ¿no?, que los pueblos han construido en sus luchas deberían permitirnos o deberíamos aspirar a que nos permitieran la construcción siempre conflictiva de este universal tan complejo y seguramente inabarcable. Y allí pongo a los estados, ciertamente como una forma del mito, si querés, o por lo menos como una mediación existente y hoy efectiva para el procesamiento de algunas situaciones. Todos somos lo suficientemente buenos marxistas, buenos liberales, buenos anarquistas y buenos autonomistas como para ser bastante antiestatalistas. Todos somos al mismo tiempo lo suficientemente buenos realistas como para no serlo del todo. Yo no sé si al final de la historia de la humanidad, ¿no?, llegaremos con estados o sin estado, y no me preocupa tanto construir una teleología ni kantiana ni antikantiana sobre el particular, pero me parece que hoy los estados son mediaciones necesarias, ciertamente mucho más democráticas que los otros actores que hay dando vueltas por el planeta, que son las empresas y las corporaciones, de los que podemos aprovecharnos para tratar de construir formas de un diálogo entre los pueblos. Pero sobre todo mi énfasis en lo que traté de decir hoy no estaba tanto puesto en los estados, sobre los que podemos seguir conversando años, sino en las universidades, que a mí me parece que tienen la interesante particularidad de ser al mismo tiempo instituciones educativas de los estados, que tienen una tarea fundamental en la educación de los pueblos de esos estados-nación, digamos, pero que tienen en la misma palabra que las nombra una apuesta a exceder esos estados, que hoy se han visto excedidos en los hechos por esta situación que atravesamos. Ni siquiera los gobiernos de los estados más ricos y más poderosos de la Tierra han podido conjurar el problema del coronavirus, y ni siquiera los gobiernos de los estados más ricos y más poderosos de la Tierra han podido hacer gran cosa, entre otras cosas porque están tomados, porque están cooptados, porque están colonizados por los poderes que depradan, ¿no?, la propia tierra y que tiran abajo árboles para seguir sembrando este forraje transgénico para los chanchos, porque a nosotros nos siguen gustando las chuletas. Entonces digo, me parece que las universidades, que producimos un conjunto de saberes que pueden iluminar las discusiones públicas de los pueblos sobre estas cuestiones, tenemos que tener allí una intervención. Ese camino, excuso decirte que no se me escapa que es dificilísimo, si sabemos las dificultades que tiene hacer un programa redes con 2 universidades de América Latina, ¿cómo no voy a tener claras las dificultades de poner a dialogar, ¿no?, a todos los saberes que producen las universidades del planeta, con los gobiernos democráticos de los pueblos, con las opiniones públicas de los pueblos? Pero en todo caso, a mí esa idea de Habermas, con toda la... No tenemos que explicarnos acá entre nosotros que no somos habermasianos ingenuos, ¿no?, que lo agarramos a Habermas con todas las pinzas
que corresponde, pero dicho eso, la idea esa de haber más, de que los que tienen el poder, los que tienen el saber y los que tienen la soberanía deben dialogar y que eso es una sociedad democrática, me parece que si uno pudiera extender eso más allá de los límites de los Estados-nación, nos sería más útil para pensar problemas que claramente en sus causas, la degradación del planeta, y en sus consecuencias, las pandemias, exceden los límites de los Estados-nación. Entonces, yo no sé si ese es un motivo para decir, bueno, entonces a los Estados-nación no nos sirven, porque si no están allí los Estados-nación regulando un poquito, lo que tenemos son nada más que las farmacéuticas y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, me parece que es con los Estados-nación, con los movimientos populares, con los movimientos sindicales, con el movimiento de mujeres, posiblemente en las últimas décadas uno de los movimientos más activos y más transnacionalizados de todos los movimientos que han renovado la escena política mundial, y con las universidades produciendo conocimiento en red, articuladamente, etcétera, me parece que deberíamos poder pensar estos problemas, qué sé yo, pero está muy bien lo que decís, Leo, y me parece que nos sirve para decir, no pensemos ninguna de estas cosas con ingenuidades bien pensantes. Está claro que el que dice humanidad, no sé si quiere engañar, pero por lo menos dice una imposibilidad, digámosla sabiendo que es eso, ¿no? Y no abandonemos ese horizonte, me parece, en nuestra reflexión. Y sobre la pregunta del amigo Vieira de Carvalho, que me resultó muy interesante, pues sí, tu objetivo no es defender al gobierno. Bueno, el mío sí, el mío sí, y no quisiera que hubiera parecido que no, porque el mío sí, y sobre todo a pocos días de unas elecciones en las que más que nunca mi objetivo es defender a este gobierno, que yo creo que ha hecho muy bien las cosas, que ha hecho de manera general, en el trazo grueso, después podemos discutir, pero que ha hecho muy bien las cosas y que tiene, me parece, una orientación definitivamente democrática y que tiene una preocupación por la vida y por la salud y por las libertades y por los derechos de los ciudadanos que yo comparto absolutamente, de modo que mi posición parte de aceptar que por suerte a esta pandemia la atravesamos con este gobierno que tenemos y no con otros que podrían haber hecho las cosas de manera desastrosa. Yo creo que este lo hizo bastante más que pasablemente bien. Dicho eso, me reservo el derecho a que cuando escucho al presidente de la República decir que la vacuna es un bien público mundial, se me prenda una lucecita de alarma y digo, guarda, la vacuna no es el bien público mundial. El bien público mundial, en nombre del cual los gobiernos deben hacer política para evitar las causas que después nos llevan a enfermarnos y a tener que comprar vacuna y a seguir enriqueciendo al 1% más rico del planeta, como dice el título de un libro que en estos últimos meses ha circulado mucho y que está buenísimo, ¿no? Unidad contra el 1%, de una economista india extraordinaria, ¿no? Es muy bueno ese libro. Shiva, ¿no? No me acuerdo el nombre de pila. A lo mejor alguien de los presentes lo conoce, el apellido es Shiva y es buenísimo el libro. La unidad contra el 1%. Bueno, ese 1% más rico de la humanidad se ha enriquecido muchísimo en este último año y medio, y me parece que deberíamos poder pensar en cuáles son los bienes públicos mundiales que no nos permitan conjurar, ¿no? El peligro de que se sigan enriqueciendo mucho más a costa de la salud, los derechos y la vida misma de la enorme mayoría, ¿no? Esa era mi única observación. Por supuesto que no solo me parece bien que se haya gastado muchísima plata para comprar vacunas, quisiera que se hubieran comprado más todavía, no tengo nada que decir sobre eso, por eso aclaré por ahí que cuando hacía alguna observación crítica la hacía sin la más mínima ironía, pero me permito decir que no me emociona el programa de que a partir del año que viene o dentro de 2 o 3 años, en nuestro plan anual de vacunaciones tengamos, además de la vacuna contra la sarampión, además de la vacuna contra la polio, además de la vacuna contra no sé qué, la vacuna contra el COVID-19. Que está buenísimo que la tengamos mientras siga habiendo COVID-19, por supuesto, obvio. Ahora, tratemos de que no venga el COVID-24, que viene si no hacemos algo al respecto, porque si no, dentro de 7 años vamos a tener que estar festejando que en el programa anual de vacunaciones tenemos la polio, la sabina oral, la COVID-19 y la COVID-24, y se van a seguir refregando la mano los ricos más ricos del planeta. Eso es lo único sobre lo cual me parece que tenemos que tener una mirada advertida, ¿no? Gracias, profe. Gracias, viejo. Me encantó su planteo, está perfecto, yo estoy de acuerdo con las vacunas, pero si no lo toma mal le haría una repregunta. ¿Y está de acuerdo con digamos, con hacerse cargo de la deuda anterior sin sentar al banquillo a los deudores?
pagando, comprando vacunas 1%, que son los que en realidad nos ha dado una cadena por 100 años. O sea, también hablamos eso de este gobierno. No estaba preparado, no estaba preparado para esta pregunta. Lo miro de reojo a Ricardo Aronskin para que me haga alguna seña salvadora para poder responder. Vamos a decir lo Ministro. siguiente, las repreguntas las autoriza quien está coordinando la mesa, en primer lugar, moción de orden. No, quiero decir que es una pregunta, es una Brevísimo. repregunta muy interesante, la del amigo Vieira de Carvalho. No, está muy bien, y es de lo más interesante porque tenés toda la razón de señalar que forma parte de un mismo gran problema, ¿no? En efecto, el 1% de los ricos es el 1% del capital financiero y del capital farmacológico y del capital talador de árboles en todo el planeta. Y esto que lo estoy diciendo no es una metáfora, basta ver en efecto los nombres de los dueños de las grandes corporaciones que se repiten, ¿no? Yo aprendí muchísimo en ese pequeño librito de esta economista Shiva, que es fantástico y que efectivamente nos hace ver hasta qué punto los dueños efectivos del poder económico del mundo son un puñado de corporaciones, y si uno no se cuida un poco, un puñado de individuos que en efecto se ocupan de fabricar vacunas, de talar árboles, de fabricar soja transgénica y de prestarle plata a los países que tienen que endeudarse para comprar vacunas y para comprar fertilizantes, ¿no? Entonces, está muy bien tu señalamiento, mi estimado. Te digo Vieira, perdón, porque no veo ahí tu nombre de pila. Está muy bien tu señalamiento de que hay que pensar el problema globalmente, porque el problema en efecto no es solamente un problema de salud planetaria, sino también un problema del mundo de la finanza y del funcionamiento del capitalismo. Por eso decía sobre el final que esos problemas deben volver a nuestra discusión sobre la política. Me parece que algo de lo que pasó en los años de la transición a la democracia, de la post-transición, de la discusión primero a fin del siglo pasado sobre el problema de la democracia y de la libertad, después en el siglo XXI de los problemas de los buenos modales y de la república, es que hemos emancipado, también en nombre de la división académica del trabajo y yo qué sé qué, nuestras preguntas sobre la política, de nuestras preguntas por el funcionamiento de la vida social y económica. Eso lo hemos discutido muchísimo a lo largo de todos estos años en nuestra área de política, y eso nos ha llevado a tener miradas a veces muy sesgadas sobre los problemas de la política. Hay que reintroducir la pregunta por todas las complejidades que tiene el funcionamiento del orden económico, del orden capitalista, que es hoy un orden capitalista que ciertamente solo se puede pensar a escala planetaria en nuestra discusión sobre la política. Bueno, fenómeno. Muchas gracias a Eduardo, muchas gracias a los compañeros por las preguntas y los comentarios. Y bueno, y muchísimas gracias a las autoridades del IDH. La verdad que no quería dejar de decirlo, tal vez porque me resulta tan natural, porque siempre están ahí, siempre están en nuestras aperturas, siempre están apoyándonos. Flavia, Elena y Lucas también, que estuvo desde muy temprano y desde hace rato con todo el tema de la puesta en la mise en scène de nuestras jornadas virtuales. Así que les agradecemos muchísimo. Y a todos los participantes les decimos que en 2 minutitos empieza, que no se desconecten, que en 2 minutitos empieza la mesa, la primera mesa de las jornadas, y ahí seguramente seguiremos conversando de estos temas hasta el final de las jornadas. Así que si les parece, en 2 minutitos nos volvemos a encontrar acá mismo. Les pedimos que no se desconecten, sino que directamente volvemos a abrir los micrófonos ahí. ¿Ah? Juli, Sí. recuerda dejar de grabar ahora, ¿Listo? cortar la grabación. Sí, listo.